Muy bien, continuamos con más comentarios en este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, diciendo las cosas como son por este canal 69 de Claro, 28 de Aster, Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá, transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en high definition, también transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 850,000 suscriptores. Este es su programa Agenda Libre. Bueno, el senador Omar Fernández hizo un encuentro hoy en el Senado en el que presentó parte de su gestión legislativa como senador de la República, y el dato interesante que quiero compartir con los amigos televidentes es que Omar Fernández logró reintroducir de nuevo el proyecto de ley que elimina el pago de anticipos. Es un proyecto de ley porque ese pago de anticipo ha sido el responsable, el causante de que muchas pequeñas y nuevas empresas no puedan desarrollarse. Muchos emprendedores con el pago de este anticipo, gente que tiene MIPYMES, pues este anticipo los ha llevado a la quiebra. Por esta razón entiendo que Omar Fernández se pone del lado de los pequeños empresarios, los emprendedores, las MIPYMES, con este proyecto de ley que, repito, elimina el pago de anticipos. Vamos con la noticia, está publicada en el diario digital dominicano.com, la mejor forma de conocer la verdad. El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, reintrodujo por cuarta ocasión el proyecto de ley que elimina el pago de anticipo a micros, pequeñas y medianas empresas de República Dominicana sin afectar las finanzas públicas. El proyecto plantea además que el pago del anticipo que hacen las pequeñas y medianas empresas sea readecuado para estimular la economía con la creación y sostenibilidad de nuevas empresas. El anticipo es un pago obligatorio al impuesto sobre la renta que se debe realizar conforme a las proyecciones de ganancias que tenga una empresa, guía y los planes que pueda desarrollar. El legislador del partido Fuerza del Pueblo explicó que eso descapitaliza permanentemente a las empresas, colocándolas en riesgo constante de quiebra. De acuerdo con lo expuesto por Fernández, más del 85% de las empresas registradas en el país son micro o pequeñas empresas, las cuales necesitan un ambiente fiscal favorable para poder crecer y desarrollarse, por lo que entiende que exonerarlas del pago del anticipo no representa un impacto importante en las finanzas públicas, en las recaudaciones y por el contrario favorece el crecimiento económico. Entre los proyectos de ley reintroducidos está el que elimina la doble tributación del IPI en viviendas de adultos mayores de 65 años, proyecto de ley de eliminación del gravamen sobre hipotecas, ley de eliminación de anticipos para el sector agropecuario, ley de facilidades para el cumplimiento tributario y el proyecto de ley de modernización del régimen de sociedades comerciales. Entre los proyectos reintroducidos por el senador está el proyecto de modernización del Poder Judicial, proyecto de ley de seguridad de justicia para personas ausentes y desaparecidas y proyecto de ley de garantía de cumplimiento de sentencias judiciales. De modo que creo que el senador del distrito, Omar Fernández, se coloca del lado de una gran mayoría de dominicanos que se sienten impactados de forma violenta por el pago de anticipo. ¿Qué es el anticipo? El anticipo es un impuesto que el Estado te obliga a pagar, no en base de lo que tú has facturado, no en base de lo que tú has vendido, no en base de lo que tú has cobrado, es en base a una proyección de que tú este año, 2026, vas a tener ventas, supongamos, por encima de los 10 millones de pesos. Y como el área tributaria de la República Dominicana, como ellos determinan que tu negocio tendrá ventas, ganancias por encima de los 20 millones de pesos, entonces te obligan a pagar el anticipo de esos 20 millones de pesos que no están en tus manos, que tú no has hecho una factura todavía. Entonces, ese anticipo ha sido el causante de que muchas empresas hayan quebrado, porque te cobran por adelantado unos impuestos
que tú no has retenido todavía, que tú no has cobrado. Entonces yo creo que es correcto este proyecto que se reintroduce para evitar que se pague el anticipo en las pequeñas y medianas empresas, pero también otros proyectos también de otras tributaciones que es necesario eliminar. Y yo creo que el Estado puede equilibrar lo que pueda dejar de percibir con la eliminación de estas tributaciones, llámese el anticipo, llámese los otros impuestos que propone Omar Fernández eliminar. Vamos a cobrarle impuestos a los empresarios que no pagan impuestos. Aquí tenemos sectores productivos de la República Dominicana que tienen exenciones impositivas desde hace más de 20 años, 30, 40 años, y no pagan impuestos. El sector turístico tiene exenciones impositivas desde hace 15, 20 años. El sector transporte también tiene exenciones impositivas. Aquí hay empresas a las que el Estado no solamente que le exonera el pago de impuestos por consumo de combustible, aquí hay empresas que el Estado le dona el combustible para que puedan operar. Entonces, lo que se requiere es que esos empresarios que tienen décadas recibiendo beneficios del gobierno, las llamadas exenciones impositivas, que comiencen a pagar, que le cobren a ellos. Ahora, yo creo que este proyecto de Omar Fernández de eliminar el pago del anticipo, esto va a permitir que muchos empresarios, pequeños empresarios, puedan pues seguir desarrollando sus empresas hasta convertirlas en grandes empresas. Es un estímulo el hecho de que con este proyecto de ley que propone Omar Fernández de eliminar el pago de anticipo. Yo conozco mucha gente que están trabajando para pagar deudas, para pagar el anticipo, porque el anticipo es un impuesto abusador, es un impuesto que tú tienes que pagar porque el Estado hace una proyección de que tu empresa va a ganar y va a vender X cantidad de dinero. Y si eso no ocurre por variaciones de los negocios, la crisis económica que se pueda presentar, entonces si no ocurre la proyección que tienen las autoridades de que va a ocurrir con tu negocio, al final tú quiebras. Entonces hay que estimular que las pequeñas, medianas y microempresas se fortalezcan, que sigan creciendo, para que esto sirva de estímulo para que mucha gente dejen de convertirse en cargas para el Estado y puedan iniciar pequeños proyectos empresariales o comerciales. Esa es la realidad. Miren, el caso de la guerra entre Estados Unidos e Irán, yo decía ayer, en el programa que hicimos ayer, que esta guerra iba a proyectarse durante mucho tiempo. Aunque dice Donald Trump que ya esta guerra está casi terminada, no sé en qué fundamenta Donald Trump de que la guerra con Irán está casi terminada, porque el liderazgo político y religioso de Irán no se ha sentado a negociar. Donald Trump ha presionado, dice que la guerra tiene que terminar y que está seguro que va a terminar. Pero esta guerra no va a terminar con enfrentamientos verbales. Esta guerra podría terminar mediante acuerdos con interlocutores válidos. Pero yo decía ayer que Donald Trump cometió un error estratégico cuando bombardeó la residencia de Jamenei, del ayatolá, y no solamente murió el ayatolá, que era el líder de Irán, murió uno de sus hijos, murió la esposa de uno de sus hijos, murieron otros familiares, porque el bombardeo parece que fue la residencia del ayatolá. Entonces, si Donald Trump asesinó al ayatolá, no hay un interlocutor válido. ¿Con quién se va a sentar Donald Trump a negociar? Si él bombardeó la residencia del ayatolá y murieron el ayatolá, una hija, un hijo, familiares cercanos. El actual ayatolá, que fue elegido por el pueblo, un hijo del fallecido, del asesinado ayatolá Jamenei, pues el hijo debe ser el interlocutor para negociar con Donald Trump. ¿Y bajo qué escenario el nuevo ayatolá va a negociar con Donald Trump cuando Donald Trump asesinó a su padre y a sus familiares? O sea, no tiene Donald Trump un interlocutor
Ahí está el hijo del ayatollah, el nuevo ayatollah. Tiene 53 años, me parece, 54 años. Es un hombre joven, pero que se crió bajo la guerra, bajo las diferencias religiosas, culturales, que por décadas han existido en esta zona del mundo. De modo que yo creo que esta guerra va a durar mucho tiempo, creo que será una guerra muy costosa para Estados Unidos y veremos qué va a ocurrir con relación a esto. De modo que tengo aquí algunas notas importantes publicadas en el diario digital dominicano.com que ya en la parte final quiero compartir con los amigos televidentes. Dice Donald Trump que esta guerra casi termina. Bueno, en la cabeza de Donald Trump está terminando. Donald Trump dijo que la ofensiva contra Irán está prácticamente terminada a más de una semana después de que los ejércitos estadounidenses e israelí lanzaran un ataque sorpresa sobre el país centroasiático. Creo que la guerra está prácticamente terminada, ha afirmado Donald Trump en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS, alegando que no les queda nada en el sentido militar. En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha detallado que no tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones, ha recalcado Donald Trump. Asimismo, ha celebrado que la guerra está muy adelantada con respecto al calendario previsto, días después de apuntar a que los ataques contra territorio iraní se prolongarían a un periodo de entre 4 y 5 semanas. El mandatario ha afirmado además que está pensando en tomar el control del estrecho de Hormuz, situado entre la península arábiga e Irán y una de las principales rutas comerciales de combustibles del mundo, y ha amenazado a Teherán si interfiere en esta vía navegable. Incluso Donald Trump ha amenazado con tomar el control de las reservas de petróleo de Irán. Lo mismo que ocurrió en Venezuela. Donald Trump tomó el control de lo que es Venezuela y naturalmente de las reservas de petróleo. Entonces, esta noticia que también la tenemos publicada, dice que el presidente Donald Trump no descarta que Estados Unidos tome el control de las reservas de petróleo iraní en plenas dudas sobre las implicaciones energéticas que tendrá la guerra en el Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán. La gente piensa en ello, pero es demasiado pronto para hablar de eso, ha expresado en declaraciones a la cadena NBC, mencionando el caso de Venezuela, donde el ejército llevó a cabo una operación para capturar al líder del país, Nicolás Maduro, y posteriormente llevaron a cabo medidas para asegurarse sus reservas petroleras. El magnate republicano ha reiterado su descontento con la elección de Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido Ali Khamenei, como nuevo líder supremo iraní. Creo que han cometido un grave error, ha dicho, expresando sus dudas sobre su permanencia en el cargo. De modo que esa es la situación de lo que está ocurriendo en esta zona con esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Aquí tenemos también unas imágenes, por favor, José, de las explosiones que han ocurrido cerca del Mossad, un ataque que sacude el cielo de Tel Aviv y desata alarma en Israel. Vamos con un poco a estas imágenes, por favor. Están estos ataques en zonas pobladas, en zonas urbanizadas, ataques a la población civil. Ahí vemos estos lanzamientos, estos ataques que evidentemente puede dejar un saldo de personas muertas, de personas mutiladas. Pero esta es una zona del mundo que tiene décadas en guerra, viviendo entre explosiones, entre drones, entre atentados terroristas, que eso es habitual. Pero no creo lo que diga Donald Trump, que la guerra está casi terminada. No creo que esté casi terminada. En ese mismo orden, Donald Trump, un presidente muy atípico, como le decíamos a Hipólito Mejía, que es República Dominicana, dentro de la cumbre esta que se estuvo celebrando en Miami, pues sacó tiempo, sacó espacio
para visitar un conocido restaurante muy popular en Miami, un restaurante venezolano. Y fue a darse un baño de pueblo con los venezolanos, que muchos están muy contentos, porque por lo que ha ocurrido, pero hay otros que rechazan que Venezuela haya sido de esta forma invadida. Vamos con todo de audio, por favor, mi querido José. El presidente de Estados Unidos anda de amores con los venezolanos. Y obvio, pasó por su arepita. Hoy sorprendió a los clientes de este restaurante venezolano que se llama El Arepazo en Doral, Florida, cuando apareció de manera inesperada dentro del local, generando aplausos, fotografías y un ambiente de entusiasmo entre los presentes. El presidente entró al restaurante, saludó a varias personas y compartió brevemente con quienes se encontraban allí, en uno de los lugares más emblemáticos de la comunidad venezolana allí en el sur de la Florida. La visita ocurrió hoy, cuando Trump pasó por ese reconocido restaurante de comida venezolana ubicado en Doral, una ciudad que concentra una de las comunidades venezolanas más grandes de Estados Unidos. Dentro del local, el mandatario conversó con algunos asistentes, estrechó la mano, se tomó fotos con clientes. Así que la escena convirtió la visita del presidente en un momento muy importante para la comunidad venezolana aquí en Estados Unidos. Bueno, interesante. Donald Trump haciendo relaciones públicas, visitando un restaurante venezolano. Hay que decir que Miami es una ciudad muy cosmopolita. Hay muchos inmigrantes de toda Latinoamérica. Está esta zona que es básicamente donde residen venezolanos, muchos negocios venezolanos, donde Donald Trump fue a darse un abrazo con los venezolanos y a comer las famosas arepas, las cachapas venezolanas. Pero hay que decir que también ahí en Miami existe la Pequeña Habana, que es un barrio eminentemente cubano, donde sus residentes son cubanos básicamente, pero también existe en Miami, que yo he visitado varias veces a Miami, el Pequeño Haití, una zona poblada básicamente por haitianos. Es una zona muy empobrecida, donde hay mucha delincuencia, pero existe el Pequeño Haití, existe, como dije, la Pequeña Habana, que es una comunidad muy famosa por los festivales de la calle 8, que durante décadas se convirtieron en un escenario de la música latinoamericana. Este festival de la calle 8, pues precisamente cada año se hacían grandes conciertos con los más importantes artistas de la música hispana. No sé si se sigue celebrando este festival de la calle 8. Si se sigue celebrando, ya no tiene el impacto que tenía en años anteriores. Llevan orquestas de salsa, cantantes merengueros y todo lo demás. Y la zona esta donde está el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es la pequeña Venezuela. No sé si en la zona de Miami existe una zona, en la ciudad de Miami existe alguna zona que sea básicamente poblada por dominicanos, aunque residen muchos dominicanos. Esa es la realidad. Ya en la parte final, José, yo quiero comentar y compartir con los amigos televidentes mi preocupación por lo que está ocurriendo con aquellos que hoy son figuras trascendentes de la música, del arte, los llamados influencers que tenemos en la República Dominicana. Antes la juventud tenía parámetros referentes de yo quiero ser como Pedro Martínez, o yo quiero ser como un artista como Fernando Villalona, o yo quiero ser cantante, o yo quiero ser bailarín, yo quiero ser un Johnny Ventura en el futuro, yo quiero ser un Corporán de los Santos, quiero ser un presentador de televisión. O sea, los jóvenes en esa época, cuando yo era joven, soy un hombre joven todavía, pero cuando estaba adolescente, teníamos referente. Algunos querían ser como Wilfrido Vargas, ser virtuoso de un instrumento, o como Johnny Ventura, o como Fernando Villalona. Pero hoy las cosas han cambiado. Las personas, la juventud que es trascendente y que es figura, pues no se parecen nada a ese liderazgo que existía antes, porque hay una falta de figuras para que la juventud se identifique con ellos. Y se están identificando con gente que uno no sabe qué es lo que son. En los últimos meses, en los últimos años, hay una figura, es una figura, vamos a decirlo así, la llamada Mami Jordan.
Mami Jordan, una influencer, se hizo famosa con las llamadas plataformas digitales y hay mucha gente que se llama Mami Jordan. En este momento Mami Jordan tiene un pica-pollo y ese pica-pollo en la zona de Los Minas, un pica-pollo que se ha convertido en una sensación de esa zona. Y Mami Jordan cada noche significa un escándalo, un desorden del tipo que sea, y eso sale en las redes sociales. Tenemos el caso de un tal Jiménez, un señor Jiménez, lo han convertido en una figura reconocida, pero ¿qué es lo que es el señor Jiménez? No es cantante, no es bailarín, no es artista, no es declamador, no es un buen comunicador. Sencillamente, el señor Jiménez es una figura trascendente de las redes sociales. Miren ese espécimen de los medios de comunicación. Hay otra figura que ha logrado gran notoriedad en los últimos meses, un joven que reside en Nueva York, que trabajaba en el área de la construcción, participó en la Casa de los Foques y hoy es una figura trascendente. Le dicen la fruta. Yo no tengo nada en contra de la fruta. Creo que es un tipo simpático, agradable. Hasta ahora uno lo que conoce son las cosas positivas de la fruta. Pero yo entiendo que la juventud dominicana está deseosa de tener referentes. Esa es la fruta. Incluso fue invitado a Univisión, al programa del Gordo y la Flaca, donde lo entrevistaron, porque es un tipo folclórico, es un tipo jocoso. Y eso está bien, él está disfrutando sus momentos de gloria, de fama. Pero la juventud necesita referentes. No es posible que el referente de la juventud sea Mami Jordan, una señora con un pasado oscuro, aunque todo el mundo tiene derecho a reivindicarse, como dice nuestro amigo Richard aquí en el canal. ¿Cómo es posible que las referencias de la juventud, que los jóvenes quieren ser como la perversa? Bueno, ¿qué es lo que es la perversa? ¿Es un artista? No creo que sea un artista. ¿Es una cantante? No lo creo. Es una persona que se ha hecho figura en redes sociales, pero yo quiero, si es cantante, conocer su música. Entonces yo creo que hay un vacío en la República Dominicana de un liderazgo que motive a la juventud a crecer, a prepararse, a desarrollarse, a estudiar. Porque los medios digitales se han dedicado a promover este tipo de figuras, la llamada Yailin, la perversa. Estamos olvidando gente que se ha formado musicalmente, gente que fue a un conservatorio, gente que tiene estudios de producción musical, gente que se ha preparado. Sin embargo, ese tipo de gente que se ha preparado y que deben ser referentes para la juventud dominicana, que motiva a los jóvenes. Yo quiero ser como Pedro Martínez, o yo quiero ser como Johnny Ventura, o quiero ser cantante como en su época lo era Olga Lara. O sea, los jóvenes dominicanos se está viviendo la peor época en la República Dominicana. No hay un liderazgo artístico a quien seguir. Y como no hay un liderazgo artístico a quien seguir, pues los jóvenes tienen que conformarse con lo que hay. Yailin, la perversa, Toquilla. Entonces yo creo que el Estado, el Ministerio de Cultura, el gobierno debe diseñar una estrategia de motivación en la juventud para que estudien, para que se preparen. Usted quiere ser artista, vamos a prepararlo, vamos a instalar escuelas de música. Pero usted se convierte en un productor musical exitosísimo. Pero no, ahí hace falta ese referente desde el punto de vista moral, hace falta un referente artístico para que los jóvenes quieran ser, quieran imitar esas figuras que han trascendido por su talento, por su capacidad. Por suerte, tenemos buenos referentes en los deportes, en el béisbol, en el boxeo, hay buenos referentes en el deporte, pero en la música no tenemos buenos referentes que motiven a la juventud dominicana. Amigos, de esta forma hemos llegado al final de su programa Agenda Libre. Yo soy Charly Carvajal.
Gracias por la atención prestada. Les invitamos para que mañana estén de nuevo con nosotros en este canal Tora TV, el canal que te gusta. Hasta mañana. Felices sueños.